En un histórico fallo de 700 páginas, finalmente hoy se hizo justicia en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde hace más de 7 años enfrenta un proceso judicial plagado de sesgos e irregularidades en su contra, fue absuelto y declarado inocente por el Tribunal Superior de Bogotá. Los altos magistrados cuestionaron la valoración de las pruebas con las que, en primera instancia, la jueza Sandra Heredia lo había condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, Jenny. Claro que sí, Jefferson. Contrario a lo dicho por la fiscal, el alto tribunal determinó que no existen pruebas que hagan saber que el expresidente haya instruido a su abogado para sobornar criminales en cárceles. Para el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, son múltiples las inconsistencias y vacíos que presentó el fallo en primera instancia expuesto por la jueza Sandra Heredia. La jueza Acuó validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no, es falsa, sin atender el debate probatorio ni al estándar de demostración exigido. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados. La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales, ausencia de identificación clara del hecho jurídicamente relevante, uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral y confrontación específica con otros medios de prueba. La debilidad del fallo se evidencia en la falta de motivación suficiente, ausencia de criterios diferenciadores y desconocimiento de reglas de la sana crítica. La jueza desestimó declaraciones por inconsistencias, pero Mármol Torregrosa, cuya versión sobre iniciativa propia carece de corroboración externa, no desvirtúa la secuencia probatoria que acredita la transmisión de información hacia el entorno del acusado. La afirmación de que los internos recordaban mejor los hechos del 2012 que los del 2018 carece de respaldo. Tras el análisis de todos estos hechos, el expresidente Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El Tribunal Superior de Bogotá desechó la validez como prueba de una interceptación telefónica que en el 2018 le hicieron de manera ilegal al celular del expresidente Uribe, dado que la orden judicial estaba autorizada para otra persona. Los magistrados sentenciaron que se trató de una vulneración a la intimidad del procesado. En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. En estos términos, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, declaró ilícitas las interceptaciones realizadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe, lo cual ha sido una columna vertebral de estos 13 años de disputa jurídica. Señaló que violaron la intimidad del exmandatario debido a que no tenían justificación alguna. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. Se advierte también en su decisión que no existía un sustento técnico y tampoco se verificó a los abonados telefónicos que eran objeto de la interceptación. Carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Cuestionó duramente la corroboración de las actividades judiciales, incluso de los agentes que realizaron el análisis de las interceptaciones. La solicitud de interceptación se presentó sin corroborar datos biográficos del titular, basándose en un error proveniente de otro radicado. Dado que los investigadores no declararon en juicio, uno por derecho a no declarar y el otro por restricción. El magistrado lanzó duras críticas a la juez de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, sobre las valoraciones que le dio a las interceptaciones, las cuales consideró nuevamente el magistrado Merchán que son una violación a la intimidad de Álvaro Uribe Vélez. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la CUO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. Cuestionó también a las supuestas víctimas en los argumentos, calificando de tratar de amalgamar lo que no podía ser jurídicamente viable, era la validez de las interceptaciones.
juez acuó, validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. El tribunal también concluye que se ordenó interceptar un número que ya se sabía que pertenecía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin motivación alguna ni control judicial suficiente. Y vamos de manera inmediata con Hernán Cadavid. Él es congresista colombiano, representante del Partido Centro Democrático. Señor congresista, bienvenido al informativo de NTN 24. Y quiero que hablemos sobre lo que representa esta decisión que ha tomado la justicia colombiana. Es un proceso que ya llevaba 7 años. Durante todo este tiempo el presidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido que enfrentar diferentes acusaciones, incluso órdenes de detención que hoy quedaron completamente desechadas por la justicia, porque el Tribunal Superior de Bogotá ha dejado claro que hubo irregularidades en este proceso. ¿Qué conclusiones deja lo que ha pasado el día de hoy? Jefferson, muchas gracias. Si usted lo dice bien, el proceso alrededor de 7 años, pero la estrategia y las labores por parte de los protagonistas, alegadas víctimas, buscando testigos, empezó por allá alrededor del año 2009-2010, por parte de quienes hoy Vamos a tratar de retomar esta comunicación con Hernán Cadavid. Lo tenemos en directo desde la ciudad de Bogotá. Adelante, congresista, lo escuchamos nuevamente. Jefferson, gracias. Decía que son muchos más los años que lleva el proceso y los protagonistas de esto buscando falsos testigos en contra del presidente Uribe. Por fortuna hoy, en una segunda instancia del Tribunal de Bogotá, de un magistrado que ha tenido la capacidad, la entereza jurídica, ética, de desechar lo que se había estructurado como una verdad inalterable y que realmente constituyera la versión de Iván Cepeda y compañía en contra de Álvaro Uribe. Congresista Hernán Cadavid, Jenny Lizarazo le saluda, muchas gracias por acompañarnos. Quería consultarle justamente por eso, usted acaba de mencionar a Iván Cepeda, del lado de las víctimas, justamente él habla de acudir a ese recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa eso y cuánto tiempo puede tardar esa decisión de la Corte Suprema? Jenny, ellos tienen la posibilidad de interponer o de buscar esa instancia que es de manera excepcional aplicada en la justicia colombiana. Eso no es tan sencillo como que a él le parece que no quedó conforme con esto y simplemente va a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia a que le resuelvan sus pretensiones. No, tiene que cumplir con una serie de requisitos y las casaciones en Colombia pueden tardar, muchas de ellas, años por resolverse. Así que no hay una fecha estimada. Primero, habría que ver si efectivamente les es aceptada a los abogados de Iván Cepeda esa intención. Y segundo, en caso de ser aceptada, pues pueden llegar a pasar varios años antes de que se resuelva algo en ese sentido. Aquí lo importante y lo que ha quedado establecido y el mensaje que también tiene que quedar es que esa narrativa que habían instaurado de que ellos eran unas víctimas de Álvaro Uribe, cuando lo que quedó probado hoy en el proceso y judicialmente y en las audiencias que todo el país observó, es que realmente todos los testigos, inclusive los de la misma fiscalía, terminaron señalando fue a Iván Cepeda y compañía y no a Álvaro Uribe. Por eso nunca se entendió el fallo de la primera instancia que condenaba a Uribe y como lo hemos dicho, pues en buen momento el tribunal corrige ese exabrupto. Sí, es una corrección en términos de derecho. Congresista Hernán Cadavid, hubo un regaño, o no lo llamemos regaño, sino una crítica muy fuerte a la jueza Heredia, quien fue la que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de casa por cárcel en esa sentencia de primera instancia. Quisiera saber, para usted, ¿qué representa esta postura que tomó el Tribunal Superior de Bogotá? Hubo una corrección de la sentencia, pero también unos calificativos bastante contundentes para cuestionar la decisión que tomó esta jueza en primera instancia. Inclusive se habló de ceguera voluntaria. Ese fue uno de los términos que ellos utilizaron. Sí, claro, así es, Jefferson. Pero además hay que decir que no es la primera vez que el Tribunal de Bogotá corrige a la juez. Inclusive cuando se estaba desarrollando el proceso en la primera instancia, es el tribunal quien tiene que corregir en algunos momentos a la juez cuando no permitió las pruebas
cuando nos convocó la defensa a manera de testigos, quien les habla terminó siendo testigo en el proceso del presidente Uribe por virtud del tribunal, porque la juez dijo que para qué mi testimonio, que ella ya sabía yo qué iba a ir a decir, pero también la corrigió en el momento en cuando le priva de la libertad al presidente Uribe con unas razones absurdas, recordémoslo rápidamente. Terminó diciendo que Uribe tenía muchos amigos en el exterior y que él se podía volar. Oye esto. Y también dijo que pues encerrar a Uribe o privarlo de la libertad era contribuir más o menos a la convivencia pacífica de Colombia. ¿Qué hizo el tribunal? Antes de fallar de fondo, desmontó la tesis de la juez y hoy de manera definitiva la reprocha. Y en mi opinión, pues la señora Heredia no tiene unas condiciones profesionales para tener la libertad de una persona, llámese Uribe o como se llame, en sus manos, fallando con esas inexactitudes y esas falencias profesionales que han quedado demostradas. Pues muy claro, señor Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Le agradecemos por habernos acompañado aquí en el informativo NTN 24. Feliz noche. Jenny, muchas gracias. Jefferson, gracias.